Buenos días, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Qué tal están? Si esta es la primera vez que estás por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Elizabeth, te doy la bienvenida y hoy quiero compartir con ustedes, sí chicas, lo que es la compra mensual de Mercadona. En esta compra estuve gastando 310 euros con céntimos, por aquí les dejaré una fotito. Dejé la factura vaya por el salón y bueno, no me quiero yo, como quien dice, cortar y luego empezar. Ya les dejaré una fotito. 310 euros, ya saben, esta es una compra para una familia de 4. La compra se las dejaré con precios para que ustedes tengan una idea más o menos del precio de los productos y del coste de vida, que esto está cada vez más y más arriba. Regresé a Mercadona. Ya saben ustedes que el mes, creo que es 1, 2 o 3 meses para atrás, me fui a hacer una comprita al campo, pero no me fue como yo lo esperaba. Les voy a mostrar primero los congelados, porque ustedes saben que la calor está apretando y así que los congelados es lo primero, porque así yo grabo, termino, pan a la nevera y vamos continuando. Creo que este videito va a ser un poquito largo, pero bueno, no sé si sí o si no, la verdad que no lo sé. No sé si voy a dividir en 2 partes para no aburrirlas. Ya veremos cómo lo vamos haciendo aquí en el camino. Para comenzar, me traje lo que son las merluzas, las colas de merluza. De estas me estuve cogiendo 2 paquetitos, cada paquetito te viene de 1000 gramos. Y son las merluzas congeladas y yo creo que prácticamente en cada bolsita te vienen como 10 colitas de merluza. Estas las puedo hacer a la plancha, hacia la planchita quedan muy buenas, o así como al vapor, y también están muy sabrosas y las acompaño con unas papitas fritas y la verdad quedan muy bien, y una ensaladita así riquita de lechuga. La verdad que están súper bien, así que de estas me he cogido 2 paquetitos de lo que son las merluzas, las colas de merluza. Me cogí también, chicas, lo que son los congelados, los cuartos de pollo, estos que me gustan mucho para hacerlos así. Bien los hago fritos, como para hacer un pollo chuco, ya saben ustedes, un pollo chuco al estilo hondureño. O los hago también así en salsita, como sudaditos, con verduritas, y la verdad que quedan muy buenos. Así que esto me gusta porque lo puedo hacer de diferentes maneras, diferentes opciones para hacerlo. Son 2 kilos, en esta bolsa son 2 kilos y creo que esto me costó como algunos 7 euros. No sé si trae el precio por aquí, pero bueno, creo que alrededor así como de 7 euros y tal. Y la verdad que a mí me sale súper bien. Te vienen como 10 cuartos de pollo, así que la verdad que está súper bien. Nosotros que somos 4, pues allí tenemos para 2 veces. Así que mira, divido la bolsa, luego los saco de ahí, ya los organizo mejor. Y así que los tengo más organizaditos. También me cogí lo que son las pechugas congeladas, que yo, chicas, si ustedes se fijan en mis videos últimos de las ir al supermercado, yo ya no estoy comprando lo que es el pollo entero. Ya no compro el pollo entero, porque cuando yo compro el pollo entero, por ejemplo, el ala aquí a nadie le gusta, y la parte de atrás, o sea, como del pollo, esa donde viene, bueno, toda la parte como la costilla y todo eso, cuando yo partí el pollo, toda esa parte la tiraba también porque no la comemos. Entonces yo digo, bueno, estoy tirando partes del pollo que no necesito, entonces mejor compro lo que sí voy a gastar. Por ejemplo, los cuartos de pollo y lo que son las pechugas congeladas. Aquí me vienen 4 pechugas congeladas. Esta está por 7.46, es un kilo 300 o algo así. Aquí lo pueden ver ustedes. Y la verdad que las pechugas estas yo les saco provecho muchísimo. Son pechugas grandes. Esta vez sí voy a decir que no encontré tanta, no había como pechugas muy grandes. Me vienen 3 grandes y una pequeñita, pero aún así está bien lo que es el precio. Porque con 2 pechugas, la verdad que yo hago tacos de pollo, hago un arroz con pollo o varias cosas. Así que esas son las partes del pollo. Porque
Por ejemplo, aquí en las partes de los cuartos de pollo, sí, que ahí me puedo comer lo que es la piernita, porque como que viene juntita a la otra parte, pero por ejemplo que solo voy a comprar las piernitas del pollo, tampoco, porque no nos gustan solo las piernitas de pollo. Por esa razón es que mejor compro, he decidido ahora yo comprar el pollo así. El filete de panga, ya sé, la vez pasada me dijeron por aquí que no es tan bueno este filete, pero bueno, mira, son 900 gramos y bueno, ahí están. Me traje también 2 paquetitos de ese filete y en cada paquetito te salen 5 piezas. La verdad que viene súper bien lo que es el filetito así. Por aquí me cogí también lo que es el para paellas, preparado para paellas, que lo suelo utilizar muchísimo para hacer la paella, para hacer el fideuá. La verdad que es muy socorrido y siempre me traigo una bolsita, porque por lo menos si quiero hacer un fideuá o algo, pues ya tengo por aquí lo que es esto. De los otros congelados, la cebolla en trozos, ya saben ustedes que esto yo siempre lo traigo, son como una de las cosas que siempre estoy trayendo. La cebolla en trozos, la carne de kebab también, esto me socorre un montón. Esto te viene costando como 3 con algo. Me traje 2 bolsitas porque solo con una bolsita tampoco no me da. Entonces hago una bolsita de carne de kebab y a la otra le pongo lo que son las fajitas estas de pollo para hacer unas gringas o unos kebabs. La verdad que queda bastante bien rico. Y le pongo lechuga, o sea, caliento la carne porque la carne ya viene prácticamente hecha, solo la caliento, le pongo quizás un toquecito de algo que le quiera poner, pico lechuga, pongo la tortilla de harina, la caliento, le pongo la carnita y lechuga, me gusta así ponerle trocitos de aguacate y ya está. Y esa es una cena, chicas, así que imagínense todo el tiempo que me ahorro rapidito allí. Los pimientos, aquí está lo que es el pimiento también, este troceado que no me debe de faltar siempre. Generalmente lo que es la cebolla y el pimiento, siempre me estoy cogiendo 2 bolsas de cada uno de ellos, o sea, 2 bolsitas que ya me vale para lo que es el mes, porque siempre tengo cebolla fresca, que ya la van a ver ustedes en la compra, pimiento también. Pimiento, esta vez no me compré pimiento porque tengo ahí pimientos, no sé por qué, no sé si es que compré, yo creo que compramos más sin que se hubieran terminado los que tenía, así que tengo bastante pimiento fresco. Por eso en esta compra no traigo pimiento, pero siempre que me gusta traer pimiento. Y por aquí traigo lo que son los 2 kilos de patata de corte grueso. Me gusta más corte fino que corte grueso, pero bueno, se cogió corte grueso y a mí me gusta más el corte fino y no el corte grueso. No sé, el grueso me parece que como que no termina de freírse. Eso es lo que yo siento. Chicas, guardo esto y continuamos. Seguimos con la otra parte de productos frescos. Sigue viniendo carne y no sé, digo, ¿a dónde voy a meter todo este montón de cosas? Cuando estás en el súper como que te vuelves loco, ¿no? Y de repente se te olvida que la nevera tiene cierta capacidad, que no es que la vas a estirar, no es que la vas a inflar, o sea, no sé. Me puse como loca, creo, y ahora digo yo, pero ¿a dónde voy a meter tanta cosa aquí en la nevera? Porque claro, como tengo helados, que ya se los mostré en un blog, tengo helados, que me puse a hacer helados o polos, y claro, o sea, tengo un cajón del congelado repleto de polos, y no tengo espacio para toda la carne que he comprado. Pero bueno, vamos haciendo. Carne picada. La carne picada, este es 1 kilo. A mí no me gusta la carne picada que viene combinado cerdo con vacuno. Me gusta solo la carne picada de res. No me gusta combinar carne picada de cerdo con res. Menos que estemos para Navidad. Ahí sí que suelo comprar carne picada de cerdo por algún relleno que vaya a hacer. Pero de lo contrario, o sea, durante todo el año solo me gusta la carne de picada que sea de res. Así que aquí está 1 kilo. Este es 1 kilito que lo vamos a poner por allá. Me cogí también lo que son estas chuletas ahumadas
Vienen 4 chuletitas ahumadas, no son tan gruesas, son finitas. Y estas me han costado 4,14 céntimos, 4 euros con 14. Y viene siendo como, no es ni medio kilo, dice son 430 gramos y así. O sea que no es siquiera el medio kilo. De esto sí que me estuve comprando este lomo finito, que esto es, bueno, viene aquí, ya se me deschuchó todo. Y este está por $3.64, pero esto sí que casi, creo que está un poquito más de medio kilo. No me lo dice, bueno, por lo menos, y si lo dice que yo no lo veo. Pero esto ha costado $3.64, así que estos lomitos para hacerlos a la plancha, o me gusta hacerlos también con guisantes, con los guisantes así como medio sudaditos, así preparaditos, rico, bien condimentaditos, pero me gusta ponerlo guisante, y el guisante le da un sabor tan más bueno a lo que es el lomito, que a mí la verdad que me gusta muchísimo. Chuleta fresca, ya tiempos que no compraba chuleta fresca, porque no sé, no soy tan amante de la chuleta fresca, no siento que me queda como buena al momento de prepararla, pero bueno, me traje este paquetito y este está por $3.78 y vienen 4, 2, 3, 4, vienen 4 chuletitas, así está, y viene por $3.78, pero ya les digo, tenía mucho tiempo, pero bastante tiempo de no comprar chuletita fresca, porque ¿qué te digo? Es que no sé, es como por ejemplo, compras carne de res para asar. Entonces, si preparas la carne asada, me la como y me encanta. Y si puedo, repito. Ahora, si la misma carne de res la haces a trocitos, como a prepararla para estofado, ya no me gusta. El estofado no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? No me gusta. Y mi esposo me dice, pero si es que es la misma carne, solo que está partida a trocitos. Y le digo, no me gusta, no sé. Manía mía, el estofado es una de las comidas que yo creo que lo que va de este año aquí en casa, si hemos hecho 1 o 2 veces es mucho, y no porque la he preparado yo, sino porque la prepara mi esposo y a él sí que le queda buena, pero a mí no me gusta, no me gusta. Y yo sé que es la misma carne, son tonteras mías, pero no me gusta. No sé, no sé, contarme si alguna de ustedes tiene alguna comida que te la comas la carne de una manera y de la otra manera no. Y me dice él, pero si cuando queda en estofado, como se le pone verdurita y queda como más jugosita, pero no me gusta el estofado. Yo creo que de siempre el estofado no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Pues loqueras, tonteras que a uno se le meten, pero no me gusta. Estos choricitos picantitos, estos me encantan. Ya se los he dicho, ya se los he recomendado. Probarlos si no los han probado. Los encuentras, yo los he comprado en Mercadona y también los compro en Lidl y son buenísimos. Y esto también yo lo hago de cena. Mira, hago los choricitos, preparo ahí un chismolito y choricitos y chismolito, y hago 2 tortillitas ahí de maíz y ya está. Y esta es una cena. Es que yo no me la complico mucho, o sea, el tiempo de que yo me complicaba mucho para la elaboración de la comida, eso está pasando a la historia. Entre más fácil sean las cosas, mejor para mí. Y también pues mis hijas no ponen pero, mi esposo no pone pero, pues entonces mira, yo me voy facilitando la vida poco a poco. Este también creo que el mes pasado no compré, se me escapó, no lo compré. Y este es el trozo de lomo. Este me salió por $5.86 y es un poquito más del kilo este trocito de lomo. Y la última vez lo preparé delicioso. Yo sé que lo preparé delicioso, pero no me acuerdo cómo. Pero sí me acuerdo que me quedó rico. Ya miraré, ya preguntaré yo, que seguro que ellos se acuerdan cómo lo preparé. Así que nada, mira, ya tenía yo el mes pasado, se me escapó, no me lo traje. ¿Qué más me traje por aquí? Esto aquí está todo lleno de la sangre de la carne, que me da a mí media cosa. Berenjenas, me cogí 2 berenjenitas para hacerlas ahí a la plancha. Mira, por ejemplo, estas berenjenitas me pueden acompañar el lomo, o me pueden acompañar la chuleta ahumada, así, berenjenitas partiditas a la mitad, laminadas, y quedan deliciosas. Así que me cogí nada más 2, porque igual aquí a la par tenemos una frutería, y cuando me hace falta hacer alguna cosita, pues mira,
voy yo pitando, y si no cualquiera de aquí de la casa, y vamos comprando lo que son ese tipo de verduras. Verduras frescas no traigo mucho porque pues se arruina y no te aguanta un montón de tiempo. Entonces se va terminando algo, entonces yo pues lo vamos reponiendo. Hay cosas que sí, que son obviamente, por ejemplo, pescado, carne y ese tipo de cosas que me dura 15 días, 20 días o así, o dependiendo de cómo lo voy haciendo. Pero obviamente que la verdura no, porque la verdura es fresquita y eso se va haciendo. Los pimientos estos, me encanta tener estos pimientitos, y esto está por 1.68. 1.68 los 3 pimientos. Está bien de precio, está bien de precio. El bacon así en tiritas también. Me gusta traerlo así en tiritas, y me gusta traerlo el bacon en lonchitas. Ese me gusta siempre tenerlo. El quesito Burgos, mira, quesito Burgos fresco para un desayuno o a veces para la cena. Miren, solo traigo 6 y esto dura, dura. Porque no sé, hay días o hay semanas que comen de repente esto, si les da deseo de comer a las niñas, ya para mañana por la tarde ya no puedo tener, o de qué sé yo, hoy estamos, bueno, te digo, de aquí para el viernes, de aquí al sábado ya no puedo tener, pero hay otras oportunidades de que dura y dura y dura, y ahí está esta que perdura. El tomatito así, tomatito cherry, me gusta también tener el tomatito cherry, para alguna ensalada o ese tipo de cosas. Aunque yo le voy a decir que ahora yo el tomate, después de que me dio el COVID, casi no me gusta. Antes del COVID me encantaba el tomate, pero ahora no mucho. No sé, le siento un saborcillo al tomate. No importa el tomate si sea bueno, si sea caro, o sea, si sea barato, o sea, no sé, siempre le siento un tomito. Y a mí eso me quedó después de que me dio COVID. El queso Gouda, aquí está, este paquetito de 300 gramos. Bueno, por ahí estarán viendo el precio ustedes, porque por aquí no me lo dice en la etiqueta, pero aquí son 300 gramitos de este queso, que bueno, es en lonchita para hacerte un sanguchito o para cualquier cosa. El quesito tierno, 2.24, este quesito tierno, la verdad que el queso aquí no nos debe de faltar. Tanto queso fresco como quesito así en lonchas para picar una tarde, bueno, para lo que tú quieras. Y el queso cheddar, queso cheddar para fundir, riquísimo, me encanta. Y perdón que las he meneado, chicas, yo sin querer. Mis hijas preparan ese queso cheddar rico, lo ponen al microondas y te queda así como estilo como salsita, queda muy bueno. ¿Qué más tengo por acá? Mirad qué más tengo. Margarina, me he cogido 2 de margarina, que eso me puede durar el mes o más del mes, va dependiendo también de lo que yo vaya haciendo durante la semana. Tomate, me he cogido mallas de tomate. Tomate sí que no tenía, pimiento sí, y tomate no tenía, pero mira, estos tomates, mira, ahora ya no venden tanto tomate pera en Mercadona. A mí me gusta más como así como para el día a día, o como para acá comida. Me gusta más el tomate pera, el tomate larguito, yo le llamo tomate pera, y pues yo le llamo tomate manzano, pero solo había de así que nada, me he cogido 2 mallitas de ese tomate. El yogur griego natural, para mí, solamente para mí. El quesito, el jamón George en lonchas. Cuando las niñas están en clase suelo traerme 2 paquetes. Ahora que están en vacaciones me traigo nada más un paquete, y lo traigo pues para tenerlo, pero no es porque se esté comiendo más que cuando ellas van a clase, que por desayunos o meriendas o ese tipo de cosas. La remolacha, me traje un paquetito de lo que son las remolachas. El yogur griego natural, que las que me siguen desde hace tiempo ya saben que este yogur para mí, yo así, que viene en tarrita, le pongo sal y para mí es la mantequilla, y queda una mantequilla deliciosa. Queda muy bien la mantequilla. Si no lo has utilizado, pues mira, te compras un yogurcito de estos griegos naturales, uno de estos así chiquito, pruébalo y ya me contarás. Así que esta es la mantequilla para mí. Solo le pongo
sal y queda divino. Hay que apañárselas y verlas. Así que mira, las que estén por otros lados, por México, Estados Unidos, por otros lados, donde no tengan ustedes lo que es la mantequilla de nuestra amada Honduras, pues mira, la verdad que esto se hace bastante bien el apaño, ¿eh? Le pones sal al yogur griego y tienes una mantequilla exquisita. Vamos, es que si tú vienes a casa y yo te digo, ¿quieres unos platanitos fritos con mantequilla? Tú me dices sí. Yo te pongo la mantequilla. Y si yo no te digo lo que es, tú dices, dame más de esta mantequilla porque te va a encantar. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque ya me ha pasado con gente que ha venido. ¿Quiere mantequilla? Sí, ay, pero qué buena es esta mantequilla. Ah, y cuando ya he terminado de comer, yo le cuento el secreto y me dice, ¿me has dado yogur con sal? Y le digo, no, no es yogur con sal, es mantequilla. Así que por eso les digo yo, si no has probado, probado. Me traje el queso este. Esto es $6.75, casi es el kilo de este queso. Este queso es para picar, es que a mis hijas les encanta el queso. ¿Ven cuánta variedad de queso voy trayendo? Porque a ellas les encanta el queso, así que ese queso es como para picar. Pepinos, aquí están los pepinos, vienen 5 pepinitos, así que aquí están la mallita de pepinos. Y lo que es este preparado para una sopita, para un caldito, que ya está por aquí. Así que mi gente preciosa, guardo esto. Continuamos, mi gente bonita, y ahora les voy a mostrar lo que son los productos, por decirlo así, verduritas, fresquitas y ese tipo de cosas. De estos cojolitos de lechuga me he cogido 2 paquetitos, 2. Mira, de esto, la verdad que esta está muy buena. Yo ya no compro lechuga, la cabeza así de lechuga ya no la compro, porque esa está mejor, sabe más rico y nos gusta más. En general a todos nos gusta más, así que ahora me la cojo así en estos paquetitos que te vienen 3 en cada paquetito y sale bastante bien. Me cogí las baby espinacas, mira, estas me las cogí para acompañarlas con huevito o en una ensalada así fresquita. Le pongo un poquito de así de hojitas de espinaca y la verdad que a mí me gusta mucho lo que son las espinacas. Me acuerdo que de pequeña en casa siempre había espinaca, o sea, mi mamá siempre nos daba espinaca, ya sea con alguna verdura o alguna ensalada, o la cocía con huevito así picadito y nos daba espinaca. De esas cosas siempre me voy a acordar, siempre había espinaca en la casa. Los pimientitos estos al padrón para hacerlos hacia la plancha, mira, están muy buenos y la verdad que nos gustan muchísimo y le dan como, si los haces igual al mismo tiempo que la carne, ese saborcito rico que suelta el pimiento se lo pasa a la carne y a la carne queda bastante buena. La rúcula también, la rúcula es otra cosa que me gusta. O sea, yo puedo la lechuguita, la rúcula, las espinacas y ponerle ahí una rodajita de tomatito, aunque no me gusta. Y la verdad que sabe bastante rico lo que son la rúcula ahí con la ensaladita. Las zanahorias, una bolsita de zanahorias. Este es 1 kilo de zanahoria, por ahí estarán viendo ustedes el precio del kilo de zanahoria. Me traje lo que son los puerros. Me gusta mucho tener puerros para hacer una cremita, para alguna carne, para algún guiso. Me encanta el puerro. Y este me salen 4 puerritos y me costó $2.87. Mira, $2.87. Y la verdad que están muy ricos lo que son los puerros. ¿Qué más tengo por aquí? La judía plana. Esta que me gusta acompañarla ya sea con la patata, que casi nunca la hago con la patata, la verdad. Yo la utilizo más hervidita y luego la paso por un huevito picado. Así es que me gusta más lo que es la judía plana. La parto a trocitos bien pequeñitas y luego la revuelvo con huevo y queda delicioso. Le da un saborcito tan más bueno al huevo. La verdad es que así es que utilizo más lo que es la judía. Así hacerla con patatas y eso casi no, o casi nunca prácticamente. Los champiñones laminados, esto me costó un $2.21.
lo que son los champiñones así laminaditos. Me gustan nada más pasaditos como por un pelín de aceite y comerlos así me encanta, o acompañaditos con una carne, y que están buenísimos lo que son los champiñones. Y los vegetales estos lavaditos, que es una bolsita así ya parte así pequeñita, que ya te viene aquí esto, y está bastante buena, es la segunda vez que la compramos. El mes pasado la cogió mi esposo y esta vez le digo, tráete de las verduritas otra vez, porque la verdad que sí, creo que las hice, no sé si fue con algún pollito, creo que fue con unos trocié una pechuguita a trocitos y le puse creo que estos vegetales y quedó muy rico, o sea, estaba delicioso, me encantó. Y continuamos con el queso. ¿Cuánto queso es? Para que vean ustedes la cantidad de queso que aquí se come. Este es el queso mozzarella. Me he cogido 2 bolsitas del quesito mozzarella de el queso de pasta para cuando hago espagueti o así, tenerlo así, este quesito rallado, y viene súper bien. Y bueno, este es el quesito de pasta. Nada más me traje una bolsita de esta. La cremita, la mantequilla esta suave, que esta es como la hermana prima de la Filadelfia, es lo mismo, pues esta, solo que esta es de la marca Hacendado, pero esto es como la Filadelfia, ¿no? Así que mira, de esta me traje una porque tengo una todavía ahí del mes pasado, así que nada más me traje una. El alioli, esto, a mí me gusta mucho lo que es el alioli. Casi no lo como porque es que después ese olor que deja a ajo, no sé, no soy como muy partidaria yo de ese olor, pero la verdad que está muy bueno, así que en alguna ocasión peco. Las mazorcas de maíz dulce, 2 mazorquitas de maíz dulce para la sopa o para algo, siempre me traigo lo que es la mazorquita de maíz dulce, la verdad que las utilizo mucho. Y aquí me traigo lo que es el bacon. Les mostré que traía el bacon a trocitos, pero también me gusta traer así el bacon en lonchitas. Bien para un desayuno o para veces que podemos hacer algunas hamburguesas aquí en casa. Pues mira, ya está el bacon por aquí así. Tengo todavía uno del mes pasado, por eso esta vez solo me traje uno. Y lo que es el Frankfurt, así el paquetito que te vienen 4 paquetitos, y bueno, ustedes ya estarán viendo el precio también por aquí de esto. Así que chicas, esto es otra, tengo que guardar esto nuevamente, lo vamos a guardar, productitos frescos, ya guardé todo lo que era congelado y tal, y termino de guardar esto y continuamos. Ya no sé cuántas partes van, esta era la tercera o la cuarta parte, ya no me acuerdo. Estoy ya agotada, se los prometo que estoy agotada. Porque claro, entre que estoy aquí grabando, luego ir colocando, y la verdad que es un ajetreo. Ahora ¿qué tengo por aquí? Bueno, lo que es el arroz vaporizado. Aquí está el arroz ya vaporizado. Me gusta tener para un arroz con pollo, o bueno, para X cosita que se me ocurra que me va mejor con este arroz, pues entonces utilizo este arroz. La bolsita de lentejas, que no sé por qué me traje la grande, me gusta traer la que es más pequeña, pero bueno, me cogí la grande. Y nada, garbanzos, me traje 2 botecitos de garbanzos para hacer un potaje de garbanzos o una ensalada de garbanzos. Así que aquí tengo por aquí. Lo mismo las lentejas, les voy a decir que llevo muchos años aquí en España, muchos años, y jamás había hecho ensalada de lentejas. No sé, me daba pues yo no sé ni qué, o sea, esas cosas que te pasan cuando no has probado algo y solo que te lo mencionan y ya te da como algo. Pues a mí yo decía ensalada de lentejas, pero como quedará. Les voy a decir que la vez pasada hice ensalada de lentejas y eso fue un éxito rotundo, nos encantó a todos. Y dijimos, pero ¿por qué no habías hecho antes? Me dicen mis hijas, pues porque a mí me daba algo, no sé. Yo decía, me va a gustar esto, no me va a gustar, y la verdad que fue un éxito total. Así que mira, ahí vienen ya nuevamente lo que es las lentejitas, porque vamos a preparar. Y de hecho creo que me he cogido botes, ¿no? A ver cuál el otro bote tiene que estar por aquí. El caldito de paella o para fideuá, aquí ya lo tengo. Ya les mostré que me traje el preparado para paella. Pues ya tengo aquí lo que es el caldito. Azúcar. Ay, separe esto, chicas.
¿Qué se trae por aquí? El arroz grano largo, que también lo traje. El azúcar, ya ven por aquí tengo lo que es el azúcar. Me traje 2 kilos de azúcar porque como estoy haciendo los polos, entonces eso pues quiera si o no lleva azúcar. La harina de maíz, de esta creo que me traje, no sé si fueron 4 bolsitas. Antes me traía hasta 8, pero hacía muchas más tortillas. Ahora no, ahora una bolsa me dura no sé cuántos días, porque tampoco estoy haciendo muchísimas tortillas. Ya no, chicas, estoy evitando un poco. Me traje estas, las pipas gigantes estas. Pues estas pipas yo no las metí, las habrá metido mi esposo. Pero qué raro, porque a él estas cosas no le gustan. Bueno, ya están por aquí. Las metió y yo ni siquiera me enteré, Pero se los prometo que eso yo no... Bueno, ya voy a revisar la lista de compra. El aceite del aceite. El atún en aceite de girasol. Por aquí está el atún. Me gusta, antes compraba la lata grande, pero ahora prefiero traerlo así en latitas pequeñas. Porque la lata grande si lo abres, pero no lo utilizas como muy rápido, no sé, se va poniendo como seco el atún. No sé, tengo yo ahí mi recelito y mejor lo traigo así. El aceite de oliva, este es 1 litro y creo que esto está casi por 10 euros, creo, por ahí. Creo que por ahí está igual, que ustedes por aquí están viendo los precios de cada cosa que les estoy mostrando. Para las pajaritas, para ensaladita, estas ensaladitas ahorita de verano, que la verdad que apetece más que cualquier otra cosa. Los espaguetis, mira, espaguetis me traje 1 kilo nada más. 1 kilo nada más de espaguetis, porque todavía ahí tengo y bueno, y eso me dura. Los ajos, la bolsita de ajos, estos ajitos que siempre me gusta tener. Me gusta, pero no traje, en los congelados no me vino ajo de este congelado, ya troceado congelado no traje, y me gusta siempre tener de ese ajo por cualquier cosa, pero me gusta tenerlo. Las frijolitos negros me gusta, el rojo no me gusta, a mi esposo le gusta el rojo, pero el rojo es muy grande y no me gusta mucho, prefiero mejor este. Aquí está el otro bote de lentejas, miren, aquí está el otro bote de lentejas. Las caballas estas, ya saben que estas las traigo para mi hija pequeña porque a ella le encantan. Las tortillitas de harina también, estas para hacer los kebab, para hacer una tortilla de harina al estilo catracho, que es con alubias chafadas o frijoles fritos como le llamamos nosotros, mantequilla y ya está. Y eso te sirve tanto para la cena como para un desayuno. Así que ya está, chicas, guardo. Continuamos con la parte 5, 6, 7. No sé, lo que yo sí sé es que ya estoy cansada. Aquí seguimos con cebolla, patatas, harina y ese tipo de cosas. Tomate frito, chicas, mira el tomate frito. Por aquí me trae el tomate frito. La harina que les dije que de esta me había cogido 4, pues aquí me aparece lo que son las otras 2. La bolsa de sal fina, por aquí la tengo. Los alubias, de esta me traje 3 bolsas, así que me traje 3. De hecho tengo que poner porque ya casi no tengo alubias, bueno, ya no tengo cocidas, ya no tengo. Arroz grano largo, me traje 3 bolsas, 3 o 4, no estoy segura, me parece que eran 4. De momento veo 3, no sé si me queda otra por allá por la otra bolsa, así que aquí está. La harina, aquí está la 4ª bolsita de lo que es la harina. El maíz dulce, mira la latita de maíz dulce, esta me gusta tenerla a mí siempre. Y de hecho tengo por allá, tengo todavía 2, creo, 2 o una, y de esto me gusta traerme 2. Por ahí tiene que estar el otro paquetito, porque de maíz dulce sí que me gusta traerme 2, porque siempre compro maíz dulce así en latita y siempre tengo también maíz dulce congelado para cuando algún arroz quiero ponerle maíz, entonces le pongo el maíz congelado. El maíz dulce lo utilizo para alguna ensalada o para algo así, entonces utilizo lo que es este maíz de lata. El tomate frito, por acá está el otro paquetito, que de este también me como 2 paquetes.
La cebolla, de esta me traje 2 kilos de cebolla. Mira, por aquí están los 2 kilos de cebolla. Lo que es aquí la harina de trigo para hacer panqueques, la harina de trigo, esto me dura 1 kilo, pues 2 meses, eso va dependiendo de cuánta cantidad hago de panqueques, pero me dura, y las patatas, 5 kilos de las patatas, aquí está, mira, 5 kilos, son 5 kilos estos. Y ¿qué más tengo por aquí? El cereal. Por aquí tengo lo que es el cereal. Mira este cereal. Este es uno de los cereales preferidos para nosotros. A mí el cereal, el Kellogg's, no me gusta. Nunca me ha gustado. El aceite de girasol, el 5 litros. Por acá tengo lo que es el aceite de girasol, que son 5 litros de aceite. Por acá tengo, que voy viendo y voy trayendo, chicas. El papel toalla para la cocina. Por aquí lo que vamos teniendo. Así que voy a intentar organizar esto y mostrar las cosas de limpieza, porque las cosas de limpieza, madre mía, pero ya terminando las cosas de limpieza, ya terminamos lo que era esta compra del mes, que no sé, parece que traigo más cosas, menos cosas, no sé, pero bueno, lo que sí sé es que hemos gastado 310, que ustedes ya les dejé por allí una imagen. En el patio les voy a mostrar luego las garrafas de agua, porque también traigo el agua desde el supermercado. Me gusta traer la botella de 8 litros y creo que si bien traje mis 10 garrafas, creo que sí. Generalmente en invierno voy gastando 10. Ahora en verano estamos, o sea, una de 8 litros me dura día y medio. Y me dura, o a veces un día, dependiendo, pero la verdad que sí, vamos consumiendo bastante agua. Así que nada, chicas, guardo esto y les muestro los productos de limpieza y ya daremos como casi por terminado lo que es este video de compras de Mercadona del mes de, ¿qué mes estamos? Estamos en julio, pero estas compras son para el mes de agosto. Me gusta ir antes de fin de mes, porque cuando ya vas a fin de mes te traen las cosas, te dicen dentro de 2 o 4 días, porque claro, hay muchos pedidos para llevar por casa. Así que a mí, si podemos, voy antes, y si no se puede, pues ni modo, bajen los primeros días del mes. Pero cuando podemos ir antes, un par de días antes, vamos antes, y así está como mejor y te vienen las cosas mucho más antes. Mi gente bonita, ya estamos a punto de terminar. Tengo una emoción inmensa por terminar este video. Es que lleva tela, o sea, entre ir grabando, guardando, viendo esto, o sea, es tela. Pero bueno, como a mí me gusta, entonces lo hago con agrado. Mirad, voy a mostrar las cosas de limpieza, pero me ha venido mirad cómo me ha venido así, se ha derramado todo aquí en la bolsa, pero derramado por completo. Me venía aquí lo que era el papel aluminio. Obviamente el papel aluminio ya no lo voy a poder utilizar, porque pues lo que se envuelve con el papel aluminio es la comida, ¿cierto? Y aquí está esto que huele rico, delicioso, pero que no me vale. Nada, llamo al supermercado y digo pues que esto ha venido estropeado, y nada, ellos te lo traen nuevo. Si hay que vienen a dejar algún pedido por acá cerca, te lo traen, y si no, pues ya intentaré yo bajar esta tarde o mañana por la mañana. Pero llevo esto que está dañado, porque esto así no me vale, chicas, no me vale. Si solo me hubiera derramado esto, pues que ni esto, porque es que yo estoy pagando, ¿no? Y esto pues, imagínate. Así que nada. Así que bueno, el papel aluminio que está por aquí, lo que es que lo vamos a agarrar aquí con cuidadito. El gel de spa el azul, huele muy rico, huele a fresco, la verdad que huele bastante bien. He tratado de cambiar este mes, estaba utilizando nada más el lila, creo que sí, creo que solo el lila. Y voy a poner esto por aquí, para que no me vaya a manchar el resto de las cosas. Por aquí tengo el lavavajillas. Yo amo este lavavajillas, me encanta. Y quita la grasa al 100%.
Las que me siguen por Instagram, por aquí les dejaré el Instagram, les he dejado por allí un reel donde ustedes ven, no importa la grasa que tenga el tupper, y le pones unas gotitas de este detergente con un poquito de agua caliente y mirarás la magia que hace, Así que si no me sigues por Instagram, seguirme, que por ahí está ese reel, que la verdad que ese detergente va súper bien, chicas. Los platos desechables, mirando que los platos no fueran a venir ahí todos llenos de, pero no están bien, así que mira, para esos días que no te apetece lavar trastos, pues mira, ahí están los desechables. Las bolsitas o los sacos de los congelados, esta que me gusta tener. Ya necesitaba el papel húmedo, que a mí me gusta tener el papel húmedo, ya me saca a mí de muchos apuros para limpiarme. A veces lo utilizo hasta para limpiarme, así ahorita que hace calor, me paso una toallita de estas, así un papelito húmedo, y ya me refresco un poquito. Así que yo a eso, Dios mío, todo lo que le saco. Por acá tengo el percarbonato. Mira, aquí está el percarbonato, así que por aquí lo tengo. Se me olvidó traer el bicarbonato, pero bueno, que no pasa nada, que el bicarbonato aquí lo puedo comprar también en el Consum, que también venden la bolsa grande de lo que es el bicarbonato. Creo que también, no sé si la bolsa es por 1 kilo o 2 kilos, así que mira, lo que sí no hay es percarbonato, pero bicarbonato sí que hay, o sea que ya lo tengo aquí yo todo solucionado. Las bolsas blancas para la papelera, por aquí. Estoy así como queriendo entre tocar y no tocar, chicas, porque es que la verdad que eso se me hizo un solo revolú. El método Curly para mi hija. Me estaba diciendo ella el otro día que el champú de algas marinas de Mercadona dice que le iba muy bien para el pelo, pero ese champú ya no está. Yo creo que lo retiraron desde el año pasado, y yo dije, bueno, por esas cosas de que tú miras y remiras así y en el supermercado, y ya no estaba, ya no estaba. O sea, este es el champú. Mira, este es el champú. Y dice apto para todo tipo de cabello. Este es como, este es aceite de coco. Ay, Dios mío. Bueno, esta es otra cosa para el método Curly. Creo que este es el que se deja después para que los rizos le queden así como bien copaditos. Creo que es este. Mirad, este que está por aquí. Y por acá les muestro que esta es la mascarilla. Aquí está. Así que les traje los tres. El otro está lo que es el aceite el que te da el brillo. Pero ese tiene, así que por eso no le traje por aquel otro, porque esto tenía ella. Me hacían falta pinzas para la ropa. Ya días que no compraba pinzas y me hacían falta. Yo no sé, se te pierden, se te quiebran. Es un misterio. Así como pasa el misterio con los calcetines, es el mismo misterio con las pinzas de la ropa. Es el mismo misterio. Me hacían falta, así que me los he traído. Y por acá está el otro gel. Mira, el otro gel para lavar el váter. Flor de cerezo. Huele bastante bien también. Huele muy rico. Y lo estoy utilizando yo mucho tiempo. Y bueno, me lo traje nuevamente. Mira, acá está el concentrado de colonia. Ay, Dios mío, aquí está. Mira, huele muy rico. Me traje y también me traje el de talco, porque el de talco huele de maravilla. De maravilla también, de verdad. Así que por aquí está. Mira, está todo esto, chicas. Está todo esto. Es que no sé si ustedes pueden apreciar. Mira cómo viene todo esto, ¿ves? Viene, vamos. Es que se derramó eso. Es que venía sin el tapón. Saben que tiene que traer este tapón, y venía sin el tapón. O sea, aquí en la bolsa de momento no lo he visto. Así que está este concentrado de talco. Si no lo han utilizado para al momento de hacer la colada. Ay, ¿saben qué? También me hace falta el detergente de Marsella. No me viene. Ay, ya voy a ver por ahí, no me viene. Pues chicas, huele delicioso, huele muy bueno lo que es Y las tabletitas estas las han cambiado, estas son novedad. Yo siempre suelo traer de estas, y ahora te viene así de 2 colores. Mira, así como te aparece aquí,
te vienen. Y esto también se me hizo una sola mezcolanza. Bueno, esto es que mejor lo voy a llevar así todo, para que me cambien esto. Y esto es novedad, pero me gusta así ya las dos juntitas, tanto el azul como lo que es el blanco. Para esto lo aplicas en las cisternas del baño, y cada vez que tú haces una descarga, pues te limpia el baño, te deja con olor agradable y te lo limpia también de lo que es la cal y de la suciedad y todo eso. Así que estas, y cada pastillita te dura, yo no sé cuánto tiempo, es que te dura un montón en la cisterna, te dura bastante. Así que mira, estas por allí son novedad, no sé desde cuándo están, ya les digo, pero el mes pasado yo no las miré, o sea que supongo que serán de estos días. Lo que pasa es que ya a veces me acerco mucho a Mercadona, o de repente dejo de acercarme. Eso es lo que pasa. Y me traje por aquí también el líquido para la limpieza de lo que es la lavadora. Aquí está el líquido para la limpieza de lo que es la lavadora, este que está por aquí. El otro detergente para lavar los trastos, de estos me suelo traer dos, que los dos me duran el mes completito, chicas. De estos me duran el mes completito. Y ya casi para finalizar, ven que les dije que ya nos faltaba prácticamente nada. Las toallitas estas, antitransferencia, estas. Me tenía que traer dos paquetitos, no sé por qué solo cogí uno, porque ya no tengo. O de repente solo me traje uno porque pensaba que todavía tenía, que me quedaba, pero ya no me queda nada. Así que estas, me gusta también muchísimo utilizarlas, estas. Yo las suelo comprar en Mercadona, o me gusta también comprarlas lo que es en El Día o Clarel, que prácticamente es lo mismo. Y por acá está el recambio de lo que es la fregona. Aquí está el recambio. A mí me gusta comprarlo así blanco, prefiero traerlo blanco que cualquier otro color. Así que estas han sido, chicas, las compras. Dios mío, cómo me está quedando aquí, ustedes no tienen una idea. Y de los otros productos, se me había escapado mostrarles lo que es el tomate frito. Me gusta tener este tomate frito porque también me saca de muchos apuros a lo que es el tomatito frito. Así que mirar el tomatito frito me saca de muchos apuros. Y me hacía falta también mostrarles lo que son las aceitunas. Las aceitunas con hueso, con sabor anchoa. Me gusta más con hueso que sin hueso. Me gusta sentir ahí el sabor de la semillita de la aceituna. Así que me traje este botecito. A mi hija mayor y a mí nos encantan las aceitunas. Nos flipan. A mi esposo y a mi hija pequeña no le gustan, pero a nosotros sí que nos gustan. Así que mi gente bonita, ahora paso a mostrarles la garrafa de agua para que haya coherencia entre los 310 que hemos pagado. Y tengo que buscar el detergente de Marsella porque no me viene. Yo compré el detergente. Por eso me gusta siempre revisar. Bueno, vamos a ver.